Ha crecido mucho en España durante los últimos 20-25 años. La mayoría de las entidades del tercer sector empezaron en los años 80 y 90. Es un tercer sector muy comprometido, muy cercano a la gente, que sufre pobreza e injusticia en nuestro país o en otros países, muy orientado a temas de medio ambiente, a temas de derechos humanos. El gran núcleo del tercer sector en España es el de las ONGs dedicadas a la acción social. Muchas de ellas son ONGs relativamente pequeñas, que se han ido agrupando durante los últimos años, que tienen una fuente de financiación que depende excesivamente del sector público. Son pocas las ONGs que tienen más de un 50% de sus recursos que vienen de socios y donantes. Y luego diría que hay unas 30, 40, 50 ONGs más grandes, tanto de cooperación internacional como de acción social, como de medio ambiente, que son las más conocidas y que aglutinan buena parte de la colaboración de la sociedad. Está cambiando, la crisis está haciendo que cambien. De alguna manera, las ONGs están viendo muchas más personas que llegan a sus entidades y prevén que eso se va a incrementar en los próximos años. Las ONGs están viendo que algunos de los avances que ha habido en el estado del bienestar durante los últimos años se están diluyendo, se pueden ir perdiendo. Y por otra parte, las ONGs ven que muchos ciudadanos que les daban apoyo tienen dificultades económicas y que no pueden darles tanto apoyo, ¿no? Entonces, el conjunto del tercer sector está en un momento de cambio, un momento donde algunas de las entidades están reflexionando lo que hemos hecho durante 10, 15, 20 años, lo que tenemos que hacer en el futuro. Nuestra forma de relacionarnos con la administración pública tiene que ser la misma. ¿Cómo podemos conseguir que más ciudadanos apoyen nuestras causas y no solo las apoyen como donantes, sino que se involucren como ciudadanos activos en estas causas? Y sobre todo, estas causas que estamos promoviendo tienen unos factores que en los años de bonanza quizás no las agravaban, pero que en estos momentos están haciendo que muchas más personas tengan situaciones difíciles, ¿no? Y esto exige por parte de las entidades del tercer sector más eficiencia, más impacto, más capacidad para colaborar con otras, ¿no? Y darle una vuelta de tuerca a lo que es su misión y su visión. Lo difícil del cambio es cambiar cuando las cosas van bien. Y cambiar porque intuyes que algo que va bien no irá tan bien dentro de unos años, o cambiar porque sabes que las cosas van bien, pero que si haces una cosa distinta aún pueden ir mucho mejor y puedes tener mucha mayor capacidad de aportar de acuerdo a tu misión. Eso es lo fundamental en el cambio anticipatorio. La mayoría de las organizaciones cambian de una manera reactiva, actúan y van viendo que hay cosas que no acaban de funcionar del todo bien, hay algunos elementos, algunos indicadores, entonces empiezan a cambiar aspectos. Y hay algunas que solo cambian cuando las cosas se ponen muy negras, ya sea porque hay problemas internos o ya sea porque hay circunstancias externas. La mayoría de las organizaciones del tercer sector en España están abocadas al cambio en un contexto de crisis. Aquellas que han sabido cambiar durante bastantes años ahora saben cambiar mucho más, porque la crisis afecta tanto a los que han sabido cambiar como a los que no han sabido cambiar, ¿no? Cuanto más cambias, más preparado estás para poder cambiar, porque incorporas dentro de la cultura de tu organización esa competencia de orientación al cambio y eso te facilita elementos de cambio, ¿no? Darwin ya decía que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, las que mejor se adaptan al cambio, ¿no? Y un poco pasa con las organizaciones, ¿no? Y con las organizaciones del tercer sector, ¿no? Esas que saben adaptarse claramente al cambio y que saben promover el cambio cuando a veces el cambio no es exigido por circunstancias externas, son las que tienen un futuro mejor. Las ONGs son buenas en detectar las nuevas necesidades sociales, en detectar qué es lo que le está pasando a la gente y que exige una respuesta por parte de las ONGs y de otros actores públicos o privados. Pero no son tan buenas en tomar decisiones para cambiar su rumbo de actuación de forma que les permita responder a esas nuevas necesidades del cambio, ni tampoco lo son en temas de innovación. Son innovadoras porque muchas veces son pioneras de causas,
pero no tienen una innovación permanente. La cultura de las ONGs es una cultura de mucho activismo. Oye, hay tantas necesidades, hacen tantas cosas que no podemos parar. Para adelante, para adelante, para adelante. Eso está muy bien, pero llega un momento que comporta 2 o 3 grandes dificultades. La primera dificultad es que la gente se agota y se quema. Entonces, esa cultura del activismo tiene que estar compensada por una capacidad de los líderes y de los directivos y de las personas que trabajan y colaboran con las ONGs de saberse renovar. La segunda dificultad de la cultura del activismo viene en que no se aporte suficiente espacio para poder reflexionar. Y si no reflexionas, no eres capaz de ver, en muchos casos, cómo puedes responder a esas necesidades que intuyes que están allá, ¿no? La tercera gran dificultad de la innovación, para la innovación que tienen las ONGs, es que la innovación requiere recursos propios. Cuando dependes mucho de las administraciones públicas lo que quieren es que hagas cosas, pero no que pienses mucho, porque a veces cuando piensas les cuestionas. Que hagas sin cuestionar las administraciones públicas, y las administraciones públicas, como tampoco son muy innovadoras, no piden a las entidades con las cuales colaboran que sean innovadoras. Entonces, aquellas ONGs, aquellas entidades del tercer sector, aquellas entidades no lucrativas, que son capaces de ver de que el activismo no está reñido con la capacidad de renovación de las personas, que el activismo tiene que ofrecer espacios de reflexión para que se puedan plantear elementos nuevos y que tienen suficientes recursos propios para poder abordar estas cosas, son entidades que normalmente saben innovar mucho más que no el conjunto de otras entidades que están más orientadas al activismo, con recursos públicos, con mucho desgaste y que no tienen capacidad para poder innovar. Yo creo que es fundamental. O sea, el hecho de que personas que normalmente son de organizaciones pequeñas y medianas, ¿no?, que tienen unas posibilidades limitadas de poderse formar y de poder incorporar gente especialista para que les permita abordar nuevos retos, pueden tener un espacio donde se encuentran con otras personas en organizaciones similares, donde pueden tener días o semanas, ¿no?, de reflexión, y de donde de esa reflexión sale un plan de cambio, eso genera cambio. Mi experiencia es que cuando pones en contacto a diferentes organizaciones, hay una fertilización cruzada de ideas que les ayuda mucho. Mi experiencia es que cuando sacas a las personas de su día a día, empiezan a pensar cosas que ya las intuían, pero no tenían capacidad para formularlas. Y mi experiencia dice que cuando hay personas comprometidas y ven una idea y les das ayuda para que la puedan desarrollar, la acaban desarrollando. El problema es que no siempre se dan esas circunstancias. Entonces, un programa que reúne organizaciones, que las pone en conjunto y que les permite aprender conjuntamente y luego les ayuda a facilitar un proceso de cambio, es un programa que es fundamental, ¿no? Fundamental. En el caso de Galicia, mi perspectiva es que hay un movimiento asociativo potente, pero está conformado por muchas organizaciones que en algunos casos son excesivamente pequeñas y que pueden tomar escala de 2 o 3 formas. Una es creciendo, y el programa más social les va a permitir crecer, porque hay mucha sociedad que puede colaborar con las ONGs y que colaboran relativamente poco, ¿no? Entonces pueden crecer. La segunda forma de crecer es desarrollar ideas, y que esas ideas las pueden desarrollar ellos o otras organizaciones. Al final, una buena idea, da igual quien la desarrolle, da su fruto. Y la tercera es colaborando con otras organizaciones. En este programa se les va a ayudar a cómo colaborar, pero el hecho de estar juntas durante un tiempo ya les facilita mucho esa colaboración. Claro, primero, ¿qué es profesionalizar? Porque la palabra profesionalizar a veces se asocia con incorporar personas en plantilla. Para mí, profesionalizar tiene que ver con conseguir más impacto de acuerdo a tu misión, con tener una capacidad para desarrollar nuevas ideas, nuevas propuestas que permitan abordar nuevos retos sociales que están en la sociedad. Profesionalizar quiere decir tener una mayor capacidad para movilizar la sociedad civil, para tener recursos, para tener voluntarios. Y profesionalizar quiere decir tener una organización que es más madura para abordar todos los retos que quiere abordar, ¿no? Para conseguir eso, has de tener gente que tenga más dedicación a la organización y más competencias para abordar los retos de la organización. Gente en plantilla y gente voluntaria. Entonces, donde hay una relación directa es, si quieres tener más impacto, si quieres tener más apoyo social, si quieres tener más capacidad para aportar nuevas ideas y nuevos programas, has de tener gente con mayor competencia y con mayor dedicación a la organización, ¿no? Entonces, si no conectas las dos cosas,
no lo tienes, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, esa idea de vamos a fortalecer los equipos de las organizaciones, ya sea formando a la gente, ofreciendo planes de mejora, aportando personas externas, tiene una relación directa con más impacto y más desarrollo organizativo, ¿no? Ahí está donde está la parte buena de la profesionalización. Si la profesionalización es, vamos a tener más gente en plantilla, pero nos vamos a apalancar más y nos vamos a olvidar de nuestros valores y esto tal, es una parte de la profesionalización que a mí no me interesa. Entonces, dependerá de cada organización hacia dónde quiere ir. Si profesionalización es más impacto, o profesionalización es más estructura, que muchas veces es más burocracia, ¿no? Yo creo que debemos tener organizaciones que sean sólidas, que tengan buenos programas, que tengan buenos planes estratégicos, que tengan equipos bien estructurados, pero que estén muy asentados por los valores que las mueven, que tengan una gran capacidad para conectar con la sociedad, que tengan una gran capacidad para desarrollar sus proyectos de una manera que siempre consigan impacto, para aprender a partir de ellos y que siempre se sientan cuestionados por la gente con la cual están para decir cómo es mi compromiso, dónde estoy yo, qué puedo aportar. Nunca hay buen viento para quien no sabe dónde quiere ir. Tú puedes tener un contexto favorable o un contexto desfavorable, puedes tener oportunidades, puedes tener amenazas, pero en un mundo donde hay muchas organizaciones no gubernamentales, la administración pública puede aportar muchas cosas, la empresa privada también, hay entidades de otro tipo, cada organización tiene que saber cuál es el valor añadido que aporta, en qué momento está, dónde quiere llegar y cómo puede pasar de ese momento al futuro, ¿no? Y eso es lo que aporta una estrategia. Si tú tienes una estrategia, tienes, por una parte, sueños, tienes una visión, y esa visión te dice, yo quiero ser como organización aquella que pueda aportar tal, para conseguir que en mi país, en mi sociedad, en mi contexto, podemos avanzar este tipo de aspectos. Pero eso es tu sueño, y tu situación está aquí. ¿Cómo soy yo actualmente? ¿Cuánta gente me apoya? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades, ¿no? Y sobre todo la estrategia lo que te dice es no la situación futura, sino la situación actual. ¿Cómo puedo moverme de la situación actual a la futura, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas tengo que poner en marcha? ¿En qué aspectos me tengo que fortalecer para poder responder a esto? Eso es lo que es fundamental a nivel de una estrategia, ¿no? Entonces, una organización que funcione puede funcionar sin estrategia, porque a veces no la tiene definida, pero cuando empiezas a rascar hay una estrategia. Y si no tiene una estrategia, aunque sea intuitiva, llegará un momento que los vientos no le serán favorables y se estrellará. Y si los vientos le son muy favorables y no tiene una estrategia, morirá de éxito y tendrá muchos problemas. Entonces la estrategia es lo fundamental. Cuando tienes la estrategia clara, luego ya le puedes poner la captación de fondos, la formación de personas, la transparencia, la rendición de cuentas, toda una serie de cosas. Pero sin la estrategia no es la columna vertebral de lo que hace avanzar las organizaciones. Bueno, ahí es la diferencia entre la planificación estratégica y la gestión estratégica. La planificación estratégica es un momento, que pueden ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, a veces es un año, donde la organización se pone a pensar en qué quiero ser en el futuro, cómo tengo que llegar, y eso se plasma en un documento. La gestión estratégica se nutre de la planificación estratégica, pero la gestión estratégica es reflexionar conjuntamente sobre cómo evoluciona el contexto externo y el interno, qué tipo de opciones puedo aportar yo para responder a esa evolución del contexto y cómo tengo que implementarlo. Y eso no es un documento, eso es una actuación continuada, ¿no? Organizaciones que hacen planes estratégicos, a lo mejor hace 5 años los hacían, los revisaban cada 2 años, ahora se tiene que revisar cada 6 meses. Y en algunos casos hay organizaciones que dicen, a mí lo que me interesa es tener una visión muy clara de qué es lo que yo puedo aportar y unas competencias muy claras de en qué soy bueno para poder responder a los retos de acuerdo a mi misión. Y en función de las oportunidades que salen, responden a ello, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de enfocar la estrategia, pero la estrategia no es un documento. Un documento ayuda a la estrategia. La gestión estratégica es plantearte continuamente el contexto, tus capacidades y cómo poder responder a ese contexto. Es un requisito, pero nunca es garantía, ¿no? El éxito depende de muchas cosas. Depende de tener una buena estrategia, de tener un buen equipo formado. O sea, de hecho, estábamos hablando de cambio.
los cambios se plasman muy bien en el papel. Los cambios solo son exitosos si la gente hace suyo los cambios y si la gente sabe moverse por el cambio, ¿no? Entonces, hay que tener una buena estrategia, hay que tener un buen equipo, hay que tener una buena base social, hay que tener una buena base económica, es tener un buen liderazgo, ¿no? Muchas cosas son las que permiten tener éxito, ¿no? Lo que pasa es que cuando alguna de ellas te falla, durante un tiempo a lo mejor no la notas, pero al cabo de 2 o 3 años la notas. Cuando te falla el liderazgo, cuando te falla la estrategia, cuando te falla la base económica, esta la notas rápidamente. Cuando te falla el equipo, tarda un poco más, ¿no? Porque vas perdiendo talento, bueno, vamos incorporando otras personas, a lo mejor no tienen el mismo talento, ¿no? O la gente no está a gusto en una organización, van saliendo, bueno, pues tenemos otros, pero al cabo de 2 o 3 años lo notas, ¿no? Cuando te fallan varias piezas, entonces empiezas a notarlo, ¿no? Pero sí que hay algunas que son requisitos, y la gestión estratégica es un requisito fundamental. Ambas cosas, pero sobre todo se lidera, ¿eh? Sobre todo se lidera. Y esto a veces la gente no lo ve, ¿no? Se lidera porque lo que es más difícil en el cambio es convencer a las personas de que se ha de cambiar, especialmente cuando no es un cambio de crisis. Lo que es difícil en el cambio es plantear una visión de futuro atractiva y que permita que las personas digan, vale la pena dejar lo que estamos haciendo para hacer una cosa nueva, porque ven las ventajas de hacer la cosa nueva. Lo que es difícil en el cambio es generar una coalición de muchas personas a favor del cambio, y todo eso es liderazgo. También hay aspectos de gestión, estructurar elementos del cambio, ver cómo se superan las resistencias y tal. Pero se dice que solo 1/3 de los cambios son totalmente exitosos. 2/3 no lo son, algunos son parte exitosos, pero totalmente exitosos solo 1/3 de los procesos de cambio. Y son porque son cambios que quizás tienen la primera etapa de liderazgo bien, una segunda etapa de gestión que también funciona bien, pero no son capaces de incorporar los cambios en la cultura organizativa. Y cuando se van esos líderes que impulsaban el cambio, la gente se abandona y vuelve a cosas antiguas. Tenemos mucha inercia a irnos a lo antiguo, ¿no? Entonces, saber incorporar el cambio en la cultura organizativa vuelve a ser liderazgo. Los líderes son los que cambian las culturas organizativas, ¿no? Entonces, el cambio sobre todo se lidera. Se dice que un cambio es 70% liderazgo, 30% gestión. Esto cuesta verlo a la gente, porque dicen, oh, más gestión que liderazgo. Mi experiencia es que es mucho liderazgo, pero también sabes saber gestionar. El carisma ayuda. Lo que pasa es que cuando ves una persona que tiene mucho carisma, dices, ostras, ¿cuánto carisma tiene? Y también dices, ostras, qué miedo, ¿cuánto carisma tiene? ¿No? El carisma ayuda y el carisma asusta. El carisma es un don. Y como es un don, si lo sabes administrar con humildad, te ayuda a poder liderar. Cuando tú te crees el carisma, tu ego se sube. Y cuando tu ego se sube, la persona que es un buen líder deja de ser un buen líder. Con el tiempo deja de ser un buen líder porque está más centrado en lo suyo que en la causa que promueve. Está más centrado en lo suyo que en las personas con las cuales colabora. Está más centrado en que le sigan que no en generar líderes. Entonces el carisma ayuda mucho. Y la gente que tiene carisma, de alguna manera, son más reconocidos como líderes, porque nuestra sociedad ve a un líder, a una persona que comunica bien, que inspira bien, que transmite confianza, y es un buen líder este. Pero no solo esto es el liderazgo. El liderazgo son otras muchas cosas, ¿no? Hay liderazgos de grandes públicos y liderazgos más cercanos, ¿no? Pero de alguna manera el carisma, los liderazgos carismáticos siempre han ayudado porque permiten que las personas reconozcan a otros como líderes, pero no porque eres reconocido vas a ser un buen líder, ¿no? Más importante que el carisma en el liderazgo es la humildad, cosa que mucha gente no piensa. Hay un estudio hecho por la Universidad de Stanford, hecho por un consultor que se llama Jim Collins, que analizó una serie de empresas multinacionales norteamericanas y vio aquellas que en un periodo de 30 años habían tenido un nivel de beneficios 3 veces superior a la media de su sector. Una empresa del sector de las comunicaciones cogió una que había tenido un nivel de beneficios 3 veces superior a la de su sector y sacó 11 empresas solo. Y analizó cuáles eran los factores claves de éxito. Y uno de los 2 o 3 factores claves de éxito era un liderazgo. Y dijo, nada carismático, normalmente. Esos líderes no habían sido carismáticos, habían sido líderes con una gran capacidad para conseguir resultados de acuerdo a lo que quería conseguir la empresa, pero también muy humildes. Personas que cuando hay éxito tienen cuando hay errores, lo primero que tienen es un espejo y se miran primero ellos mismos.
Y cuando hay éxito, tienen una ventana y miran a través de la ventana y reconocen el éxito en otros. Lo que nos pasa muchas veces a la gente que hemos liderado y que se nos sube el ego es que cuando hay errores, miras por la ventana y miras a los otros, y cuando hay éxito te miras a ti mismo, ¿no? Los que son humildes saben construir equipos y esos equipos trabajan, pero la humildad no es suficiente. Tienen que tener mucha humildad y mucho compromiso profesional para conseguir grandes resultados. Esos dos elementos son mucho más importantes que el carisma. De hecho, los líderes carismáticos normalmente funcionaban bien 5 o 6 años y luego se estrellaban. Sí, normalmente el primer liderazgo de una organización acostumbra a ser un liderazgo fuerte, con carisma o sin carisma, pero una persona con un gran compromiso, muy incombustibles, con capacidad para trabajar durante mucho tiempo por esa organización, que cree mucho en la causa, que es pionera de esas causas, ¿no? Y ese liderazgo fuerte permite que la organización avance. Llega un momento que esa persona, la organización se le hace un poco más pequeña, un poco más grande o un poco más compleja y se tiene que incorporar cierta dosis de gestión que esa persona no tiene, ¿no? Y se requiere pasar a un segundo tipo de liderazgo. Y es un liderazgo que combina más liderazgo y gestión. Lo que sí que está claro es que el liderazgo fuerte, la primera etapa, que tiene muchos elementos positivos, genera muchas dependencias de la organización respecto al líder. Y muchas de las organizaciones del tercer sector están incorporando más liderazgos compartidos. Que sigue habiendo un líder principal, pero que ese líder tiene como gran misión generar un equipo de liderazgo cohesionado por los valores y a partir de trabajar por una misma misión y una misma visión, ¿no? Eso está tomando una cierta fuerza. Pasa que toma fuerza cuando se dan dos circunstancias. Cuando ha habido una crisis de liderazgo y la gente dice, lo de liderazgo fuerte está muy bien por una etapa, pero vamos a otro tipo de liderazgo, o cuando ha habido personas que han trabajado en organizaciones un poco más grandes y han experimentado liderazgos más compartidos. Yo creo que el éxito en un proceso de cambio radica en que las personas que tienen que implementar el cambio se sientan convencidas por este cambio. El cambio les llega de una manera más emotiva, no porque te dicen vamos a cambiar, vas a cambiar. De hecho, a medida que vamos creciendo con los años, nos volvemos más reacios al cambio. ¿Y por qué nos volvemos reacios al cambio? Porque lo que nos gusta es cambiar, pero no que nos cambien. Entonces, cuando a una persona le dices tienes que cambiar, la persona dice, bueno, tengo que cambiar porque si no cambio alguna cosa me pasará. Lo que es bueno es que la persona entienda que ese cambio es bueno para la organización y el futuro para esa persona también. Entonces los cambios pasan por las personas. Y eso quiere decir que el cambio exige una gran capacidad para saber plantear una visión de cambio que es atractiva, pero no solo atractiva, sino que plantea un escenario donde el futuro es mejor que el presente. El cambio pasa por generar una coalición de personas que están a favor del cambio. Y el cambio pasa por ayudar a esas personas que les cuestan el cambio, esas otras que se resisten, acercando a las personas que sí que son champions del cambio, que son buenas para cambiar, y esas personas les pueden dar formación y les pueden dar ímpetu para cambiar. El cambio pasa por las personas.